El aire quieto del cañón era denso como una cobija de lana bajo el sol despiadado de Chihuahua. Cada grano de polvo que danzaba en la luz parecía hacer un ruido ensordecedor en el tenso silencio que Tas-Ay se imponía a sí mismo y a su nueva responsabilidad. Agachado detrás de un saliente rocoso, sentía el calor de la piedra quemar a través de sus mocasines gastados. A su lado, la respiración jadeante de la yegua era un tambor constante, un ritmo de miedo y agotamiento. Pasaba la mano suavemente por el cuello sudado del animal, no solo para calmarla, sino para sentirse a sí mismo, para anclarse en la realidad de aquel momento peligroso. Los dos potrillos, frágiles y temblorosos, se acurrucaban contra su madre. Eran una imagen de pura inocencia en el corazón de una tierra que no conocía la piedad. Eran también el motivo por el cual las voces que resonaban a lo lejos, voces en español, eran una promesa de muerte. Uno de los potrillos, movido por un instinto ciego, dio un paso incierto, desplazando una pequeña piedra que rodó por la ladera con un chasquido agudo. El sonido, aunque minúsculo, cortó el silencio como un rayo. Inmediatamente, las voces cesaron. Tas-Ay se congeló, el corazón martillando contra sus costillas, la sangre helándose en sus venas. Se atrevió a espiar por una estrecha grieta, sus ojos barriendo el paisaje de abajo. Vio el brillo del sol en un cañón de rifle, el polvo levantado por botas pesadas, un rural, el rostro curtido por el sol y marcado por una cicatriz. Se detuvo y levantó la cabeza, sus ojos escudriñando la pared del cañón con una intensidad depredadora. Su mirada pasó a pocos metros del escondite, un barrido lento y metódico. Tas-Ay contuvo la respiración, sintiendo el terror familiar de ser cazado. La misma impotencia que había sentido años antes. Aquel momento lo definía todo. Él ya no era el cazador, sino la presa. El tiempo se estiró, fino y quebradizo como el vidrio. Los ojos del rural recorrieron la ladera, una búsqueda lenta y minuciosa que hizo gritar cada nervio del cuerpo de Tas-Ay. Sintió el ligero temblor de la yegua contra él y rezó a los espíritus de la montaña para que la mantuvieran quieta. El hombre de abajo frunció el ceño, escupió en el suelo polvoriento y finalmente se encogió de hombros. Con un grito gutural a sus compañeros, se dio la vuelta y continuó la marcha. El sonido de las botas y de las voces fue haciéndose más débil, tragado por el vasto silencio del cañón, hasta desaparecer por completo. Tas-Ay permaneció inmóvil por un tiempo que pareció una eternidad, cada músculo tenso, escuchando el pulso de su propia sangre. Solo cuando las sombras de las rocas se alargaron como dedos fríos sobre el suelo del cañón, soltó el aire en un silbido lento y controlado. El alivio no fue dulce, fue amargo, pesado con la certeza de que aquello era solo una tregua, no el final. Miró a los potrillos que ahora intentaban amamantar, ajenos al peligro mortal del que acababan de escapar. No eran solo animales para él, eran un juramento, un eco de una promesa rota, una oportunidad de reescribir un final que lo atormentaba en cada crepúsculo. Con un movimiento deliberado, se levantó, indicando con un gesto suave a la yegua que lo siguiera. La jornada hacia el corazón de la Sierra Madre, hacia el refugio prometido, apenas comenzaba. La travesía empezó bajo el manto creciente de la noche. Tas-Ay se movía con la fluidez de una sombra, no al frente, sino al lado de la pequeña familia. Un guardián, silencioso. Los guiaba por senderos de cabras, caminos invisibles para ojos no entrenados, donde las piedras afiladas amenazaban los frágiles cascos de los potrillos a cada paso. El aire frío de la montaña descendía como un alivio, pero traía consigo sus propios peligros, el aullido distante de un coyote, las sombras que engañaban y la necesidad constante de silencio.
La yegua, sintiendo su calma resuelta, lo seguía con una confianza cansada. Pero los potrillos eran un desafío constante. Sus delgadas piernas temblaban de agotamiento y cada paso era un pequeño milagro de equilibrio, un riesgo que hacía que el estómago de Tas-Ai se contrajera. Su silencio era un lenguaje, un toque suave en el anca de la yegua para guiarla, un murmullo bajo para calmar a un potro asustado, una pausa para permitir que el más débil se recuperara. El sonido de los pequeños cascos en la piedra suelta, sin embargo, era más que un peligro táctico. Era un eco de otros pasos, más pequeños, más vacilantes, que lo atormentaban en el silencio entre los latidos de su corazón. El recuerdo llegó sin ser invitado, afilado como un trozo de obsidiana en su pecho. El rostro de su hija, Nalin, los ojos oscuros y grandes fijos en los suyos, llenos de una confianza que él no había merecido. Fue en una tarde como esta, bajo el mismo cielo despiadado, que las mismas voces en español resonaron por su campamento. El mismo brillo metálico bajo el sol. Había fallado en protegerla. Había fallado en ser el guardián que su pequeña familia necesitaba. Ahora, el temblor de un potro contra su pierna no era solo el toque de un animal, era el fantasma de la mano de Nalin. Estos potrillos no eran su hija. Él lo sabía con una claridad dolorosa, pero eran un juramento hecho a su espíritu. Esta vez, la cacería no vencería. Esta vez, él llevaría su responsabilidad a la seguridad. La primera luz, gris y fría, los encontró en un estado de agotamiento puro. El camino se había vuelto más empinado, una subida implacable que robaba el aliento y ponía a prueba la resistencia de los más fuertes. Fue entonces que el más pequeño de los potrillos, cuyas piernas parecían hechas de mimbre, vaciló. Sus patas traseras cedieron y cayó con un golpe sordo y lamentable. La yegua se detuvo de inmediato, girando la cabeza con un relincho bajo y ansioso. Su pánico era palpable, una ola de miedo que amenazaba con romper la disciplina de la huida. Tas-Ai no dudó. Estuvo al lado del potro caído en un instante, arrodillándose en la tierra fría. No lo forzó a levantarse. En vez de eso, posó la mano en su flanco tembloroso, sintiendo la vida frágil que pulsaba debajo del pelo, y comenzó a murmurar palabras antiguas en su lengua, palabras de fuerza y resistencia, las mismas que su abuela le susurraba cuando era niño. Sacó su cantimplora de agua y humedeció los labios del pequeño animal, un gesto de un cuidado casi paternal, hasta que el potro, con un esfuerzo monumental, logró erguirse de nuevo, apoyándose instintivamente contra la pierna de Tas-Ai. Horas más tarde, cuando el sol ya comenzaba a calentar las piedras, encontró lo que buscaba. Una pequeña cuenca de piedra escondida bajo la sombra de un grupo de pinos retorcidos, alimentada por un manantial que goteaba de las rocas. El agua era un milagro líquido. Mientras la yegua y los potrillos bebían ávidamente, matando una sed que los consumía, Tas-Ai no descansó. Permaneció de pie, un centinela de granito, sus ojos barriendo no el camino que habían recorrido, sino el que estaba por venir. El alivio en su pecho era una brasa débil, no una llama. Sabía que los rurales no eran hombres que se rendían fácilmente, eran perros de caza pacientes, y su rastro, por más tenue que fuera, todavía estaría en el aire. Allá, recortada contra el cielo que se teñía de naranja, se erguía la aguja del espíritu, el pico solitario que marcaba la entrada a los valles ocultos, el refugio, pero también el último y más traicionero tramo de su jornada. La visión le dio fuerza, pero también un nudo de aprensión. La carrera contra el tiempo, contra los recuerdos y contra los hombres allá abajo, estaba lejos de terminar. Esa vigilancia incansable de un protector, incluso en un momento de alivio, es lo que nos deja sin aliento.
Si tú también crees que lo va a lograr, suscríbete para no perderte ni un solo paso de esta jornada hacia el refugio. La tregua fue tan breve como la sombra de un halcón al pasar. Mientras la última gota de agua era bebida, el viento, que hasta entonces había sido un aliado susurrando secretos de la montaña, cambió de dirección. Y con él trajo un sonido que hizo que la sangre de Tas-Ai se helara más que la noche más fría. El arrastre metálico y distante de una herradura en la piedra, seguido por el eco débil de un comando en español. No eran solo perros de caza, iban montados. Su paciencia se había acabado, reemplazada por la velocidad. El tiempo se había agotado. Tas-Ai no necesitó palabras. Un único toque firme y urgente en el flanco de la yegua fue suficiente. El camino hacia la aguja del espíritu ya no era una meta a ser alcanzada con cautela. Se había convertido en una carrera desesperada, una apuesta contra la resistencia de los potrillos y la crueldad de los hombres, que subían la ladera como una plaga. La subida era una cicatriz vertical en la cara de la montaña, un sendero de grava suelta donde cada paso era una invitación al desastre. El aire enrarecido quemaba los pulmones y el único sonido era el de los cascos luchando por adherirse, la respiración jadeante que se mezclaba con el silbido del viento en los desfiladeros. La yegua, sintiendo el peligro pisándole los talones, se movía con una desesperación controlada, pero su mirada se volvía constantemente hacia sus crías. Fue entonces que sucedió lo que Tas-Ai más temía. El potro más débil, cuyas piernas ya temblaban de agotamiento, resbaló en la grava. Por un momento de puro terror, sus patas traseras se deslizaron hacia el borde del precipicio. Antes de que el pánico de la madre pudiera condenarlos a todos, Tas-Ai se lanzó hacia adelante, poniendo su propio cuerpo como un tope contra el potro, su mano aferrándose firmemente a una raíz expuesta. El peso del animal contra su hombro era el peso de una promesa. El calor de su cuerpo aterrorizado era un eco del abrazo que nunca más podría dar. Murmurando palabras de calma, empujó al potro de vuelta a la seguridad del sendero, un músculo a la vez, hasta que éste se equilibró, tembloroso, de nuevo al lado de su madre. El acto de heroísmo les costó los únicos segundos que les quedaban. Un grito victorioso resonó por la ladera de abajo, la voz en español cortante y clara en el aire enrarecido. «Allí están, junto a la aguja». Un instante después, un zumbido mortal pasó a centímetros de la cabeza de Tas-Ai, chocando contra la roca en una lluvia de astillas y polvo. El tiro no era una advertencia, era un prefacio. El pánico de la yegua fue una ola que tuvo que dominar con la pura fuerza de su voluntad, empujándola hacia adelante, hacia la base de la aguja del espíritu. Allí, casi invisible, estaba su única esperanza. La boca estrecha de un pasaje, una grieta oscura apenas lo suficientemente ancha para que pasara un caballo. Era la puerta de entrada al refugio. Impulsado por una adrenalina que anestesiaba el dolor en sus pulmones y el ardor en sus músculos, empujó, guió y prácticamente cargó a la pequeña familia en los últimos metros. Un avance desesperado bajo el sonido creciente de los cascos de los caballos, de los rurales en la grava, cada vez más cerca, cada vez más hambrientos. Se sumergieron en la grieta oscura como si se zambulleran en agua fría. La súbita oscuridad y el eco de sus propios pasos jadeantes ahogando el clamor de la persecución. El camino era corto, un giro en las entrañas de la montaña, y luego salieron a la luz. El cambio fue tan abrupto que pareció un sueño. Estaban en un pequeño valle escondido, un oasis de pasto verde alimentado por un arroyo que cantaba sobre guijarros lisos. El aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. El sonido de la cacería había desaparecido, tragado por la piedra.
Tazai se apoyó en la pared del cañón, el cuerpo temblando con el fin de la tensión, y observó a la yegua y los potrillos beber del arroyo. Lo logró. La promesa estaba cumplida. Por un momento, se permitió cerrar los ojos y el rostro que vio en la oscuridad fue el de Nalin, sonriendo. Fue entonces que una sombra cayó sobre él. No era la sombra de una nube. Cuando abrió los ojos, vio una figura alta y austera de pie a la salida del pasaje, bloqueando la luz. No era un rural, era un guerrero apache. Su rostro, una máscara de furia helada. Su voz, cuando habló en su propia lengua, era baja y peligrosa. «Devuélveme lo que es mío, Tazai». Su barbilla señaló no al hombre, sino a la yegua que ahora lo miraba con un relincho de reconocimiento. Lo impensable no era la persecución. Lo impensable era que, en su búsqueda ciega por la redención, no había salvado a una familia salvaje, había robado una. El mundo de Tazai, que un instante antes se había expandido con el alivio de un cielo abierto, se derrumbó sobre sí mismo, volviéndose tan apretado y sofocante como el pasaje del que acababa de emerger. La palabra mío resonó en el silencio del valle, no como una acusación, sino como un hecho irrefutable, una losa de granito que aplastaba su frágil redención. Miró del rostro duro del guerrero a Minus, quien ahora reconocía como Kael, un cazador de un clan vecino, conocido por su severidad y por sus premiados caballos, a la yegua. El animal, que hasta entonces lo había seguido con una confianza cansada, ahora levantaba la cabeza con un relincho bajo y familiar, dando un paso en dirección a Kael. Fue la traición final, la prueba innegable de que no había sido un salvador, sino un secuestrador bien intencionado. Su jornada, su riesgo, el juramento silencioso que había hecho al espíritu de Nalin, todo se deshizo en humo, revelándose no como un acto de heroísmo, sino como un error colosal nacido de su propio dolor. No había salvado a nadie, solo había interferido, guiado por el fantasma de su propia falla. Kael no se movió. Sus ojos oscuros fijos en Tazai, evaluando no solo sus acciones, sino el alma misma del hombre frente a él. Vio el agotamiento, el polvo y la sangre seca, pero debajo de eso vio la vergüenza que ahora consumía a Tazai como un fuego lento. Con un paso deliberado, Kael lo rodeó, ignorándolo como si fuera poco más que una roca en el camino, y se acercó a la yegua. Puso una mano en su frente, murmurando palabras suaves que la hicieron relajarse instantáneamente, apoyando la cabeza en su pecho. Su mirada pasó entonces a los potrillos temblorosos, y por primera vez su máscara de furia se resquebrajó, revelando un destello de preocupación. Él también los había buscado. Tazai permaneció donde estaba, de espaldas a la pared del cañón, sintiendo el frío de la piedra absorber el último vestigio de calor de su cuerpo. Los rurales no lo habían atrapado. La montaña no lo había quebrado. Pero allí, en el corazón del refugio, estaba completamente derrotado. La cacería no había terminado con la huida. Había terminado con la verdad. Y la verdad era que él, en su intento desesperado por silenciar los fantasmas del pasado, acababa de crear nuevos para atormentarlo. El silencio que se instaló en el valle era más pesado que las rocas que lo guardaban. Duró un tiempo inconmensurable, en el cual el único sonido era el del arroyo corriendo, indiferente al drama humano. Tazai no se atrevió a moverse, ni a hablar. No había defensa para lo que había hecho. Las palabras de Kael eran la verdad, y la verdad era una cuchilla fría en su pecho. Ahora veía su jornada no como una epopeya de redención, sino como una locura egoísta. Había proyectado el rostro de Nalin en los potrillos. Había usado su miedo como combustible para su propia huida, no de la montaña o de los rurales, sino de sí mismo. Cada paso heroico que pensó haber dado era, en realidad, un paso en falso. Kael, por fin,
rompió el silencio, su voz desprovista de cualquier calidez. Mientras perseguías a tus fantasmas, casi condenaste a mi linaje al mismo destino que el tuyo. La acusación era precisa, quirúrgica, y golpeó a Tas-Ai con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aire, acorralado entre la vergüenza de su pasado y la humillación de su presente. La atención de Kael se volvió por completo hacia los animales. Se arrodilló para examinar las patas del potro más débil, aquel que Tas-Ai había salvado en el precipicio. Su tacto era firme y conocedor, sus dedos recorriendo los tendones y las articulaciones con una pericia que hablaba de una vida entera dedicada a los caballos. El pequeño animal, exhausto, se inclinó instintivamente contra él. Al hacerlo, Kael notó los cortes y rasguños en los frágiles cascos, el pelo erizado de sudor seco y el temblor que aún recorría su cuerpo. Su mirada barrió entonces el camino de donde habían venido, la grieta estrecha, la cara casi vertical de la aguja del espíritu. La ira en su rostro no desapareció, pero fue superpuesta por algo más complejo, una comprensión renuente de la terrible experiencia por la que sus animales habían pasado. Levantó los ojos hacia Tas-Ai, que permanecía como una estatua de desesperación contra la roca. La sentencia no vino en forma de una amenaza o de un exilio. Vino como una orden áspera y pragmática. El manantial no es suficiente. Necesitan hierbas para recuperar la fuerza. Sígueme. Sin esperar una respuesta, Kael se dio la vuelta y comenzó a conducir a la yegua más adentro del valle, dejando a Tas-Ai con una elección imposible: desaparecer como un cobarde o seguir al hombre al que le había robado, aceptando un nuevo tipo de cautiverio, no de cadenas, sino de deuda y de vergüenza. La elección no era una elección. Huir sería clavar el último cuchillo en su propio honor, dejándolo desangrarse hasta la muerte en el suelo de aquel valle. Seguir era aceptar el peso aplastante de su culpa, paso a paso. Sus pies, que antes devoraban la montaña con la urgencia de la supervivencia, parecían ahora hechos de plomo, cada movimiento una admisión de fracaso. Caminaron en silencio, una pared invisible entre ellos, más impenetrable que la roca del cañón. Kael iba adelante, una columna de certeza y posesión, conduciendo a sus animales con una familiaridad que hería a Tas-Ai. Con cada mirada, Tas-Ai lo seguía, no como un guardián, no como un guerrero, sino como una sombra arrastrada, su mundo reducido a la nuca del hombre frente a él y al suave sonido de los cascos en el pasto, un sonido que ahora lo acusaba a cada paso. Llegaron a un claro húmedo, donde el sol se filtraba entre los altos pinos, iluminando una alfombra de vegetación exuberante. Kael se detuvo e indicó con la barbilla un mechón de hojas verde oscuras que crecían cerca de las raíces de un árbol antiguo. «Estas», dijo su primera palabra desde la sentencia, «machácalas con una piedra lisa del arroyo y mézclalas con un poco de lodo. Fortalece las patas y calma la sangre». Mientras Tas-Ai obedecía en silencio, arrodillándose en la tierra suave para comenzar su tarea servil, su mirada fue atraída hacia Kael. El guerrero estaba ahora arrodillado junto al potro más débil, su mano grande y callosa pasando por el pelo del animal con una pericia tranquila. No había furia en su toque, solo gestos medidos y murmullos que eran casi una canción. Fue entonces que Tas-Ai comprendió la verdadera profundidad de su crimen. Allí estaba el verdadero cuidado, paciente y conocedor. No su proyección desesperada de paternidad, no su intento febril de reescribir el pasado. Su deuda no era con el guerrero que le daba órdenes, sino con la vida frágil que él, en su ciega arrogancia, casi había extinguido. El trabajo era una penitencia. Las manos de Tas-Ai,
que horas antes se habían aferrado a raíces para salvar una vida al borde del precipicio, ahora machacaban hojas para curar un error. El frío del agua del arroyo parecía penetrarle los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que se había instalado en su pecho. Cada movimiento era deliberado, pesado con la conciencia de su inutilidad. No era un salvador, era un tonto que había danzado con fantasmas. Cuando terminó, llevó la pasta de hierbas y lodo a Kyle, ofreciéndola con los ojos bajos, como un ciervo. Kyle la tomó sin una palabra de agradecimiento, su enfoque totalmente en los animales. Con una pericia que era a la vez gentil y eficiente, comenzó a aplicar la pomada en las patas rasguñadas de los potrillos. Tas-Ai observó, sintiéndose un intruso, un testigo del vínculo que él mismo había violado. La forma en que la yegua se apoyaba en Kyle, la confianza ciega en sus ojos, era una sentencia continua, repitiendo incesantemente el veredicto de su falla. A medida que las sombras se alargaban, transformando el valle en un santuario de silencio y paz, el peso de aquel silencio entre los dos hombres se volvía insoportable. Los animales, ahora más tranquilos y pastando pacíficamente, parecían ajenos a la tormenta contenida entre sus protectores. Fue Kyle quien finalmente rompió el hechizo, su voz ya no llena de furia, sino de una gravedad fría y cortante. El sendero por la aguja es casi suicida. Nadie lo usaría a menos que la muerte le pisara los talones. No era una pregunta, sino una afirmación que exigía una respuesta. Tas-Ai tragó saliva, el nudo en su garganta apretado y doloroso. Levantó la mirada por primera vez, encontrando los ojos oscuros de Kyle. La confesión salió en un susurro ronco, el sonido de un hombre vaciando su propia alma. Vi a los rurales y vi a mi hija. Hizo una pausa, el recuerdo quemándole la garganta. Vi mi falla y pensé que los espíritus me estaban dando una segunda oportunidad. La verdad, desnuda y patética, quedó flotando en el aire frío del crepúsculo. Kyle no. Desvió la mirada, su rostro permaneciendo como una máscara impenetrable, pero algo en su postura cambió. Un endurecimiento casi imperceptible, como si el fantasma de Tas-Ai acabara de lanzar una sombra también sobre él. Los espíritus no nos dan segundas oportunidades, dijo Kyle, su voz como piedra raspando contra piedra, la mirada fija en el camino por donde habían venido. Solo nos muestran los espejos de nuestras fallas, para que recordemos el precio. Tú viste a tus fantasmas, y en tu ceguera casi creas nuevos para mí. A los hombres que nos cazan no les importan nuestros recuerdos, solo les importa lo que pueden tomar, y tú, en tu dolor, les diste una razón para subir más alto en esta montaña. Les diste un rastro. La palabra rastro flotó en el aire, más fría que el viento que descendía de los picos. De repente, la magnitud de su error golpeó a Tas-Ai con una fuerza que lo hizo tambalearse. No se trataba solo de una yegua y sus potrillos, se trataba de este lugar, de este refugio. Él, un rastreador cuya vida dependía de moverse como un fantasma, había abierto una cicatriz en la cara de la montaña, un sendero desesperado y obvio que conducía directamente al corazón del último santuario. Peor que un ladrón, había sido un guía para el enemigo. Su jornada de redención se había convertido en un faro para la destrucción. Cuando la luna suba, la orden de Kyle cortó sus pensamientos como obsidiana. Vas a volver a la aguja, vas a borrar nuestro rastro. Cada piedra que volteaste, cada rama que rompiste, vas a hacer que parezca que el viento fue el único que pasó por allí. Su deuda no sería pagada con hierbas y lodo, sino con el mismo talento que lo había llevado a aquel abismo de vergüenza. La orden no era un perdón, era una cadena, y la tarea, su única e ínfima oportunidad de empezar a pagar su deuda. Tas-Ai no respondió con palabras. No había ninguna que sirviera.
Solo inclinó la cabeza en un gesto lento y pesado de aceptación, el peso de la montaña entera asentándose sobre sus hombros. La luna, una hoz de plata pálida, comenzaba a subir por encima de las paredes del cañón, bañando las rocas en una luz fantasmagórica que parecía exponer cada falla, cada error. Miró una última vez hacia el claro, a la escena de paz que su locura casi había destruido, la yegua pastando cerca de Kael, los potrillos acurrucados uno junto al otro. Vio a la familia que había robado, entera y a salvo, no gracias a él, sino a pesar de él. Sin otra mirada, dio la espalda y se sumergió de nuevo en la grieta de roca por donde había llegado, su corazón más pesado que cualquier piedra que hubiera cargado jamás. Esta vez no entraba como un fugitivo buscando refugio, sino como un fantasma condenado a acechar sus propios pasos. El trabajo era el inverso de todo lo que conocía. Un rastreador lee la tierra para encontrar un camino, para comprender una historia. Él, ahora, tenía que borrar su propia historia. Sus manos, que conocían cada secreto del suelo, ahora leían la tierra en busca de sus propios pecados. Una piedra volteada que denunciaba la prisa, una rama rota que contaba la historia del paso de un cuerpo, la marca de un casco desesperado en la grava suelta. Se movía con una lentitud meticulosa, lo opuesto a su huida frenética. Cada piedra era devuelta a su lecho de polvo, cada rama rota era escondida, cada marca era barrida con una rama de pino hasta que el sendero se disolvía de nuevo en el desorden natural de la montaña. Encontró el lugar en el precipicio donde el potro había resbalado. Vio la raíz a la que se había aferrado, la tierra suelta donde su propio cuerpo se había apoyado. En ese momento no se vio a sí mismo como un héroe, vio solo la imprudencia, la cicatriz que su dolor había dejado en la montaña para que todos pudieran seguirla. Con un cuidado que era una oración, disfrazó el lugar, deshaciendo su momento de falso heroísmo hasta que no quedó nada. Y continuó descendiendo, un peregrino de la vergüenza, borrando no solo un rastro, sino la prueba de su propia y tonta esperanza. La noche era su única aliada. Bajo la mirada fría de la luna, cada roca y cada sombra eran familiares, pero su relación con ellas había cambiado. Ya no las veía como escalones hacia la salvación, sino como testigos de su fracaso. Su cuerpo se movía con la memoria de un autómata, mientras su mente revivía la persecución, no con la adrenalina del miedo, sino con la náusea de la vergüenza. Con cada marca que borraba, sentía que estaba arrancando un pedazo de su propia alma, el alma del rastreador, del guerrero que se enorgullecía de nunca ser visto. Ahora, su mayor habilidad estaba siendo usada para probar que él nunca había estado allí, que su tonta búsqueda de redención no había sido más que un mal sueño. Estaba a medio descenso de la ladera más expuesta cuando un olor lo golpeó, sutil, pero inconfundible, transportado por la brisa descendente. Tabaco, el humo barato de los cigarros de los soldados. Su sangre se heló. Se detuvo, agachado como un animal, la nariz olfateando el aire. No se habían rendido, estaban allá abajo, escondidos por la oscuridad, esperando. Quizás esperando el amanecer para reanudar la búsqueda. Y él, en su peregrinación penitente, estaba descendiendo directamente a su trampa. El instinto superó a la vergüenza. En una fracción de segundo, dejó de ser un penitente y se convirtió de nuevo en el cazador, o mejor dicho, la presa que piensa como un cazador. Se deslizó hacia la grieta más cercana, una fisura oscura en la roca, y se fundió con la oscuridad, convirtiéndose en una sombra más entre las sombras. Desde allí, a través de una pequeña abertura, podía ver la base de la montaña. Una pequeña fogata, apenas más grande que la palma de su mano,
Ardía en un recoveco, su luz delatando la presencia de al menos 3 hombres. Sus voces, ahogadas por la distancia, le llegaban en fragmentos. Frustración, cansancio, la mención de un indio que se movía como el viento. Fue entonces Una que ironía amarga y cortante se apoderó de Tazai. El trabajo que Kael le había dado como castigo era ahora su única salvación. Si los rurales no podían encontrar el rastro, era porque él lo estaba borrando. Su obediencia a aquel que lo despreciaba era lo que lo mantenía vivo. Ya no se trataba de fantasmas o de redención. Se trataba de una ecuación simple y brutal. Su habilidad contra la paciencia de ellos. Permaneció inmóvil, el corazón latiendo a un ritmo lento y controlado, y esperó un fantasma en la montaña, atrapado entre un deber que lo humillaba y una muerte que lo aguardaba pacientemente allá abajo. La espera se transformó en una forma de meditación, una inmovilidad forzada que obligaba a Tazai a confrontar la verdad de su situación. El frío de la roca era la mano de un ancestro sosteniéndolo, forzándolo a escuchar. Las voces de abajo se volvieron más claras. El español áspero, un látigo en el silencio. Uno de los hombres, más joven, se quejaba del frío y de la futilidad de la persecución. Pero la voz del líder, la misma que había escuchado horas antes, cortó la noche con una certeza de acero. Está allá arriba, huelo su miedo en el viento. Con el sol, la montaña nos mostrará el camino que dejó. Tazai comprendió entonces la trampa dentro de la trampa. Su descenso para borrar el rastro era precisamente lo que el líder esperaba. Un movimiento, un error. No solo estaba siendo cazado, estaba siendo provocado, puesto a prueba por un depredador que comprendía a su presa. Su deuda con Kael y su supervivencia eran ahora la misma cosa, entrelazadas en una danza mortal en la cara de la montaña. Cuando el fuego de los rurales se redujo a brasas y las voces se callaron, reemplazadas por el ronquido cansado, Tazai supo que la noche no le ofrecería otra oportunidad. La luna ya había pasado su cenit, su brillo volviéndose más suave, más cómplice. Deslizándose fuera de su grieta, con la fluidez del agua escurriéndose por la piedra, reanudó su tarea. Pero ahora era una penitencia, era una guerra silenciosa. Cada piedra que recolocaba era una mentira contada al enemigo. Cada marca que barría era una palabra borrada de su sentencia de muerte. Se movía hacia arriba, rehaciendo su camino de vuelta a la aguja, no huyendo, sino desarmando la trampa que él mismo había montado. El fantasma de Nalin ya no lo atormentaba. Su dolor había sido quemado, purificado por la claridad helada del peligro. En su lugar estaba solo el enfoque, la precisión de un hombre cuya vida y la vida de otros dependía de convertirse en nada, de probarle al sol naciente que la montaña guardaba sus secretos y que solo el viento había pasado por allí. La subida era una negación de la gravedad y de la lógica. Moverse hacia arriba mientras se intentaba borrar los vestigios de un descenso desesperado exigía una concentración que rayaba en la trascendencia. Sus manos y rodillas se convirtieron en sus ojos, leyendo la textura de la roca, sintiendo cada grano de arena desplazado. El cansancio, era un veneno que le subía por las piernas, nublándole la visión y volviendo sus movimientos lentos. Fue esa lentitud la que casi lo traicionó. Al estirarse para reposicionar una piedra suelta, su pie resbaló una fracción de centímetro en la grava. Una cascada de pequeñas piedras comenzó a deslizarse, un sonido siseante que amenazaba con convertirse en una avalancha de ruido. Su cuerpo reaccionó antes que la mente. Se lanzó de lado, aplastando la mano y el antebrazo contra la grava en movimiento, ahogando el sonido con su propia carne. El choque agudo de las piedras cortándole la piel fue ahogado por la ola de terror helado. Se congeló, la cara contra la tierra fría,
la respiración contenida en la garganta, escuchando. Escuchó el viento. Escuchó su propia sangre pulsar en los oídos. No escuchó voces, ningún grito de descubrimiento. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito, un vacío aterrador donde su error debería haber resonado. La primera luz del amanecer no fue una promesa, fue una amenaza, una cuchilla gris cortando el terciopelo de la noche, amenazando con exponer cada secreto que la montaña guardaba. Encontró a Tas-Ai de vuelta en la base de la aguja del espíritu, sus manos barriendo los últimos vestigios de su entrada frenética al pasaje. Con un último movimiento, disfrazó la boca de la grieta con una rama seca, un gesto tan natural que solo un ojo entrenado lo notaría. Su trabajo estaba hecho. La ladera debajo de él parecía intacta, un lienzo virgen de roca y grava esculpido solo por el tiempo. Miró hacia abajo una última vez y vio lo que temía. Las brasas de la fogata fueron apagadas de una patada. Las siluetas oscuras de los rurales se estaban moviendo, preparándose para la cacería que la luz del día les prometía. Había borrado la historia de su paso, pero al hacerlo, había borrado también su propio camino de regreso. Estaba ahora en una isla de piedra, a pocos metros del refugio al que no se atrevía a entrar de nuevo, atrapado entre la montaña que ya no le ofrecía camino y los hombres que cazaban una sombra que él se había esforzado tanto por ser. Acorralado, Tas-Ai hizo lo único que podía. Retrocedió a la oscuridad de la que había venido. Se deslizó dentro de la grieta, un paso, dos, hasta que la luz del amanecer se convirtió en solo un marco vertical y la oscuridad del pasaje se lo tragó. Allí, presionado contra la roca fría, era un fantasma entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. De un lado, que lo había rechazado, el refugio; del otro, la muerte que lo buscaba. A través de la grieta, observó como un espíritu incorpóreo mientras los rurales comenzaban su búsqueda. El líder, el hombre de la cicatriz, se movió con una pericia que hizo que el estómago de Tas-Ai se contrajera. Subió hasta la base de la aguja, sus ojos barriendo cada centímetro de la roca. Se detuvo a pocos metros del pasaje escondido, tan cerca que Tas-Ai podía ver la suciedad debajo de sus uñas mientras se agachaba para examinar el suelo. El tiempo se detuvo. Tas-Ai observó al depredador leer la historia que él había pasado la noche borrando. El hombre frunció el ceño, pasó la mano por la tierra, se olió los dedos. Finalmente se levantó con un gruñido de frustración, escupió en el suelo y gritó a sus hombres que no había nada allí. La mentira de Tas-Ai había resistido. El alivio fue una oleada de náuseas. Su cuerpo, que había estado tenso como la cuerda de un arco, cedió y apoyó la cabeza en la pared de la cueva. Él, sudor frío corriéndole por la frente, el sonido de los rurales alejándose, sus voces frustradas siendo llevadas por el viento, era la música más dulce que jamás había escuchado, pero la melodía fue interrumpida por una sombra que bloqueó la luz de la entrada. Tas-Ai levantó la cabeza bruscamente, el corazón saltándole a la garganta. Kael estaba allí, una silueta imponente contra la luz de la mañana. No había dicho una palabra, pero era obvio que lo había observado todo. Su mirada no se fijó en el rostro de Tas-Ai, sino que descendió a sus manos, las palmas y los antebrazos en carne viva y cubiertos de sangre seca y tierra, el precio pagado para ahogar el sonido de la grava. Kael miró entonces hacia la ladera de abajo, donde los rurales, aunque se alejaban, no se iban, estableciendo una vigilancia paciente. Su voz, cuando finalmente habló, no contenía la furia del día anterior, sino el peso frío de una verdad compartida. Tu rastro desapareció, dijo, un hecho, no un elogio. El problema se ha convertido en el nuestro. Retrocedió un paso, abriendo el camino hacia el valle. Entra. Un fantasma no nos sirve de nada. Un guerrero, tal vez.
La palabra guerrero flotó en el aire entre ellos, no como un título de honor, sino como una carga, una posibilidad precaria. Tas-Ai dio un paso fuera del pasaje, saliendo de la oscuridad a la luz gris del valle. Cada movimiento era un esfuerzo consciente, su cuerpo un mapa de dolores y agotamiento. La luz del sol hirió sus ojos, acostumbrados a la noche, y se sintió expuesto, vulnerable bajo la mirada impenetrable de Kael. No era un perdón lo que se le estaba ofreciendo, él lo comprendía con una claridad brutal. Era un ascenso de fantasma inútil a herramienta por probar. Kael no se movió mientras Tas-Ai pasaba a su lado. Su mirada no era de simpatía, sino de una evaluación fría y práctica. Descendió a las manos ensangrentadas de Tas-Ai y luego se volvió hacia la ladera vacía, su mandíbula tensa. La deuda no había sido impagada, solo la forma de pago había cambiado. El agua del arroyo limpiará la sangre, dijo Kael, su voz tan desprovista de emoción como la piedra a su lado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al claro, esperando ser seguido. Tas-Ai obedeció, su cuerpo protestando a cada paso. Se arrodilló en la orilla del arroyo, sumergiendo las manos heridas en el agua helada. El dolor agudo fue una penitencia bienvenida, un recordatorio físico de su fracaso que lo anclaba a la realidad. Mientras el agua se teñía de rojo, Kael habló de nuevo, su mirada fija en la entrada del valle. No van a subir, no sin un rastro, pero tampoco se irán. Van a esperar a que el hambre o la sed nos obliguen a salir. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Este valle alimenta a más que mis caballos, Tas-Ai, ancianos, niños, familias que creían que este lugar era un secreto guardado por los espíritus. Se giró, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de Tas-Ai. Intensidad feroz. Tú les mostraste la puerta. Ahora vas a ayudarme a asegurar que nunca encuentren la llave. La frase de Kael no era una absolución, era una correa. El peso de su vergüenza ahora estaba forjado en la responsabilidad por la seguridad de cada persona en ese valle. Mientras seguía al guerrero silencioso lejos de la entrada, Tas-Ai vio lo que sus acciones habían puesto en peligro. No era un campamento, sino un refugio tejido en el propio paisaje. Refugios bajos, hechos de piedra y adobe, casi invisibles contra las paredes del cañón. El humo fino de algunas fogatas subía en espirales perezosas, cargando el olor a maíz y carne seca. Una mujer anciana, de rostro surcado como la corteza de un árbol antiguo, dejó de tejer una canasta para observarlo con ojos que no contenían bienvenida. Niños pequeños que jugaban cerca del arroyo con guijarros lisos se detuvieron y se escondieron detrás de las piernas de sus madres, mirando al extraño ensangrentado con una mezcla de miedo y curiosidad. Cada mirada era un clavo en su ataúd de culpa. Él no era uno de ellos. Él era el lobo que al huir de la trampa le había mostrado al cazador el camino a la guarida. Se detuvieron junto a un saliente rocoso que ofrecía una vista velada de la entrada del valle y de la montaña más allá. Los animales de Kael pastaban pacíficamente a corta distancia, un recordatorio vivo del origen de aquella crisis. «Saben que algo está aquí», dijo Kael, su voz baja, fundiéndose con el sonido del viento. Su líder, el de la cicatriz, no es un tonto. No encontró un rastro, así que buscará una señal. Un pájaro asustado, el humo equivocado en la brisa, un grito descuidado. Va a rodear esta montaña hasta que su paciencia se agote o la nuestra se rompa. Se volvió hacia Tas-Ai, su mirada evaluándolo no como a un hombre, sino como a un arma. Te moviste en esa ladera como una sombra, porque conoces las sombras. Conoces su miedo y su arrogancia. Quiero que seas mis ojos. Hay otro pasaje, alto, del otro lado del valle,
Un camino de águilas. Desde allí podrás observarlos sin ser visto. Quiero saber cuántos son, cómo se mueven y, sobre todo, cuándo cometen un error. La orden era clara. Su penitencia no sería esconderse en el valle. Sería volver al borde del precipicio para danzar una vez más con los hombres que casi lo habían destruido. No hubo más palabras. Kael lo condujo por la parte trasera del valle, por un sendero que no era un sendero, sino una muesca casi vertical en la pared del cañón, visible solo para quien conocía su existencia. La subida fue un castigo en sí misma, una prueba de fuerza y voluntad, aferrándose a grietas y raíces que parecían demasiado frágiles para soportar el peso de un hombre. Para Tas-Ai, sin embargo, cada paso hacia arriba era un paso lejos de su fracaso y un paso hacia el peso de su nueva responsabilidad. Llegaron por fin a una pequeña cueva, poco más que una burbuja en la roca, con una abertura estrecha que daba al vasto mundo exterior. Era un nido de depredador. Desde arriba, el campamento de los rurales era un punto insignificante, la aguja del espíritu una daga apuntada al cielo. «Aquí serás el viento y la piedra», dijo Kael, su voz baja y seria. «No existes, solo ves». Le entregó a Tas-Ai un odre de agua y un trozo de carne seca. No era un regalo, era equipo. Sin otra mirada, Kael desapareció por el camino por donde habían venido. Y entonces Tas-Ai se quedó solo, suspendido entre el cielo y la tierra, un guardián renuente del secreto que él mismo casi había traicionado. Las horas se convirtieron en días, marcados solo por el lento paso del sol y el arco plateado de la luna. Se convirtió en parte de la montaña, su respiración sincronizándose con la brisa, su piel adquiriendo la textura de la roca contra la que se apoyaba. Su propio ego, su dolor y su vergüenza fueron lijados por el viento constante hasta convertirse en polvo. Lo que quedó fue la mirada del rastreador, pura y enfocada. Aprendió el ritmo de sus enemigos. Aprendió que el líder, el de la cicatriz, era el verdadero peligro. Se movía con la paciencia de una araña en su telaraña, examinando las laderas con unos binoculares, raramente hablando, siempre pensando. Los otros dos, más jóvenes e impacientes, eran la debilidad. Fue en el tercer día que apareció la primera fisura. Uno de los hombres más jóvenes, harto del aburrimiento, levantó su rifle y disparó a un halcón que circulaba alto en el cielo, errando por mucho. El sonido del disparo resonó por el cañón como una profanación. El líder, que estaba limpiando su arma, se abalanzó sobre el joven no con un grito, sino con un siseo furioso, un golpe rápido y brutal que lo hizo caer. Tas-Ai no sonrió. Sus emociones estaban enterradas demasiado profundo para eso, pero en el fondo de su pecho una brasa fría de propósito comenzó a brillar. La paciencia no era una virtud que pertenecía solo al cazador de allá abajo. La montaña también sabía esperar, y él era ahora su mirada. La fisura, una vez abierta, solo se profundizó. En los 2 días que siguieron, la disciplina del pequeño campamento se desintegró como arenisca bajo la lluvia. Los 2 hombres más jóvenes se volvieron descuidados, sus voces más altas, sus guardias más cortas. Discutían por las raciones, el tabaco, la propia inutilidad de su vigilia. El líder, el hombre de la cicatriz, se convirtió en un nudo de furia contenida, su paciencia siendo corroída por dentro por la incompetencia de sus hombres. Pasaba horas barriendo la montaña con sus binoculares, buscando una señal que su intuición le decía que debía estar allí, pero que sus ojos se negaban a ver. Para Tas-Ai, la escena allá abajo era más que una ventaja táctica, era un espejo sombrío. Vio su propia impaciencia ciega, su propio dolor volviéndolo imprudente. Kael regresó al anochecer del 5.º día, moviéndose por el pasaje del águila con el silencio de una lechuza. No preguntó nada, solo esperó. La paciencia del líder es lo único que los
Mantiene aquí, dijo Tazai, su voz ronca por el desuso. Los otros dos son como perros tirando de la correa. La correa se está desgastando. Kael escuchó en silencio, su mirada descendiendo al brillo distante de la fogata de los rurales. Procesó la información no como un guerrero planeando un ataque, sino como un curandero diagnosticando una herida purulenta. No se podía atacar la herida directamente sin arriesgarse a envenenar todo el cuerpo. Había que drenarla, darle al veneno otro camino a seguir. Una correa desgastada no se corta, dijo Kael finalmente, su voz un murmullo bajo que se mezclaba con el viento. Se jala en la dirección equivocada hasta que se rompe. Miró a Taz-Ai, y en la luz tenue, sus ojos contenían el peso de una orden imposible. Buscan un rastro. Vamos a darles uno. No el tuyo, no el nuestro. Un rastro de fantasmas. La tarea era clara. Su peligro, absoluto. Taz-Ai tendría que descender de su fortaleza de piedra. No para borrar una historia, sino para tejer una mentira. Tendría que acercarse a los cazadores bajo sus narices y crear un sendero falso, un señuelo que los llevara lejos de la montaña hacia las áridas llanuras del este. Era una misión que exigía más que pericia, exigía una audacia que rozaba la locura. Era su deuda, transformada en una cuchilla que tendría que colocar contra su propia garganta con la esperanza de cortarla de su enemigo. Esa audacia de transformar la propia deuda en un señuelo mortal es lo que define a un verdadero guerrero. Si tú crees que este plan imposible puede funcionar, deja tu apoyo en los comentarios y suscríbete, porque el siguiente paso de esta jornada será el más peligroso de todos. Les agradezco a todos los que se han unido a nosotros en esta jornada.